Bienvenidos a Conexión Global, el noticiero internacional que realizamos en TVX Televisión junto a Rodrigo Mellado en la producción. Continúan las repercusiones por los contenidos de los discursos de los presidentes y líderes mundiales en la última Asamblea General de Naciones Unidas. Lo que se dice en el podio no solamente se queda en Nueva York, se multiplica en titulares, en entrevistas, en editoriales y sobre todo en la política interna de cada país. Y esta semana quedó claro que las palabras más que nunca tienen consecuencias en todo el mundo, consecuencias globales. En Chile, el epicentro de la discusión sigue siendo la proclamación de la expresidenta Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de la ONU. Lo que para algunos fue un gesto de respaldo, un orgullo nacional, cosa que creo yo, dicho sea de paso, para otros fue un cálculo político y diplomático. Las críticas no apuntan al liderazgo de la expresidenta, que nadie pone en duda, sino en la forma y el método elegido. ¿Era correcto anunciarlo desde el mismo podio de Naciones Unidas? ¿Era este el momento adecuado? Michelle Bachelet es sin duda alguna la mujer política más importante en la historia de Chile. Su trayectoria internacional también la respalda. La primera directora de ONU Mujeres y alta comisionada de los derechos humanos y autora de 2 informes clave sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y también en China. Y este último informe, publicado casi al cierre también de su gestión, podría costarle el veto del gigante asiático. Y ese no es un dato, fíjese, no es un dato menor, porque en las Naciones Unidas los vetos deciden carreras y también silencian candidaturas. Lo cierto es que el próximo gobierno, sea la línea política que sea, deberá continuar con esta postulación. Una candidatura que, aunque representa al Estado, se ha transformado también en un tema de política interna, dividiendo a los candidatos presidenciales y mostrando una vez más que lo internacional nunca está 100% desligado de lo nacional, de lo doméstico. Vámonos a Argentina. Mientras el presidente Javier Milei celebra un millonario acuerdo de préstamos con Estados Unidos, un triunfo, no cabe duda, financiero que busca darle oxígeno a su gobierno, pero si hay un hombre que obviamente ha sacado portadas, es otro presidente de la región. Me refiero a Gustavo Petro. Dentro de la ONU su discurso fue incendiario, críticas a Donald Trump, cuestionamientos a Israel y sobre todo una declaración sorprendente ofreciéndose incluso como combatiente de la resistencia palestina. Hasta ahí, bastante polémico, pero dentro de los márgenes de cada país. Usted sabe que los países tienen la potestad de decir prácticamente lo que quieran en el podio de la ONU porque obviamente son soberanos. Bueno, el problema, fíjese, vino después. El día siguiente, afuera de las Naciones Unidas, en una calle X de Nueva York, acompañado de Roger Waters, este legendario músico de Pink Floyd, convertido ahora en activista, encabezó una protesta pro-Palestina. Algo extraño para un jefe de Estado, pero todavía dentro de los límites de la diplomacia internacional. La línea roja se cruzó cuando, megáfono en mano, Petro llamó directamente a los soldados del ejército de Estados Unidos a desobedecer a Donald Trump. Recordemos que en Estados Unidos el presidente es además el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál fue la consecuencia? La cancelación de su visa para ingresar al país. Una medida más mediática que práctica, pero que envía un claro mensaje de la ruptura de relaciones entre Petro y Washington. Hoy día son entre personas, Donald Trump y Gustavo Petro, sin efectos todavía en sus países. También generó bastante polémica el discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En medio de la ofensiva en Gaza aseguró que jamás va a permitir la creación de un Estado palestino. Y no se quedó ahí, presentó también en su chaqueta un código QR que remite a un sitio web con imágenes sin censura de los asesinatos del 7 de octubre con el objetivo, dijo según sus palabras, de recordarle al mundo que fue Hamás quien inició esta guerra. Una puesta en escena que mezcló tecnología, memoria y propaganda en un escenario, no cabe duda, más grande de la diplomacia internacional. Por tradición, el primer discurso en la Asamblea siempre le corresponde a Brasil, pero las miradas estaban puestas en el segundo orador.
Estados Unidos con Donald Trump. Y su intervención fue, como él acostumbra siempre, un espectáculo. Trump aprovechó el micrófono para criticar a Naciones Unidas, burlarse de su funcionamiento y quejarse inclusive del teleprompter y de una escalera en mal estado que utilizó para subir al edificio donde estaba el podio. Un discurso que combinó ataques, quejas y en paralelo una presión inédita, fíjese. Donald Trump exige el Premio Nobel de la Paz. Sí, lo pidió abiertamente, argumenta que en 7 meses ha terminado con 7 guerras, una afirmación que, para decir la verdad, muchos discuten, pero que instala por primera vez una presión y un reconocimiento que no corresponde solamente a las solicitudes de un líder, sino que muchas veces también a criterios históricos y a consenso internacional. De todos modos, su reclamo logra lo que busca, poner su nombre en el centro de la conversación cuando comienzan los anuncios ya de los premios Nobel en el mes de octubre en diferentes categorías. Ciencias, literatura, nosotros tenemos 2 premios Nobel, ¿se acuerda usted? Gabriela Mistral y Pablo Neruda, Nobeles de literatura. Se cumplen 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, allá en 1945. La única mujer latinoamericana, la primera mujer latinoamericana y la única chilena. Bueno, un galardón que se entrega en el mes de diciembre en Oslo, en Suecia, y que este año está más politizado que nunca. Así termina esta semana intensa en Naciones Unidas, con discursos que cruzan fronteras, palabras que buscan reacciones de líderes que dejan huella y otras que simplemente buscan titulares. Lo cierto está que esta Asamblea General no solamente es un encuentro diplomático, es un escenario global donde se juega el poder y la influencia, como también la reputación. Este será el Conexión Global de esta semana. Atentos que vamos a mostrar señales de un mundo que se mueve en direcciones a veces contrapuestas. Un noticiero que hacemos con mucho cariño junto a Rodrigo Mellado en la producción, porque ya sea en Nueva York, en Santiago, en Bogotá, en Tel Aviv, siempre el mundo global, aunque parezca distante, tiene que ver con muchos elementos de nuestra vida diaria. Vamos a la cortina y comenzamos el noticiero. Bueno, continuamos obviamente con este programa. TVX Televisión nos da la oportunidad de tener un noticiero internacional que aborda las noticias que ocurren una semana en el mundo, y comenzamos por supuesto con lo que ha sido el día después o la semana después de las candidaturas a las Naciones Unidas y la figura de a quien usted ve en pantalla, la expresidenta Michelle Bachelet, que ciertamente ha provocado una serie de editoriales en los diarios, entrevistas a embajadores. El mismo canciller estuvo en un programa dominical señalando cuál era la postura oficial de Chile en torno a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Uno ve, por ejemplo, algunos editoriales de la prensa que dicen: Bachelet a la ONU, un largo camino de una postulación apresurada. Esta es una competencia, una postulación, una elección que no se va a decidir la próxima semana, tampoco el próximo mes. Esto va a ser recién el próximo año y obviamente, como usted sabe, nosotros el 11 de marzo vamos a tener un cambio de gobierno, sea de la línea política que sea. Por lo tanto, hay varias críticas sobre lo que es una decisión apresurada, ya que el próximo gobierno verá si es que está dispuesto a invertir aproximadamente $1 millón en lo que significa esta postulación. Viajes al extranjero, lobby, reuniones, solicitud de votos, negociaciones. Aparece, cierto, en la editorial del diario La Tercera, el mal manejo del gobierno en una nominación apresurada. Hay diferentes posturas y, como siempre ocurre en este tipo de situaciones, van a haber 2 caras de una misma moneda y obviamente que van a salir algunos a criticar y otros también a defender. La actual embajadora de Chile en Naciones Unidas es la ex candidata presidencial, miembro del Partido Socialista, Paula Narváez, que dice que no tiene dudas que quienes conducen los destinos de la patria van a estar a la altura, poniéndole presión al futuro gobierno en caso que se postule ya oficialmente, ya que esto no es una postulación de la expresidenta Bachelet como persona, es el Estado de Chile quien la pone como candidata representando a nuestra nación en la Secretaría General de la ONU. La primera vez que un chileno tiene ese alto honor. Por lo tanto, hay una cuña o hay un tema político también ahí que muchas veces se entremezca y que, por ejemplo, el periodista Daniel Matamala en su columna del domingo habla de mezquindad, derechamente de mezquindad.
Fíjese que esto no es nuevo y la expresidenta Bachelet tiene un alto prestigio en Naciones Unidas. Uno puede tener la opinión política que quiera de Michelle Bachelet Jeria en lo que han sido sus dos gobiernos. Lo decía yo también en la introducción, es la mujer política más importante, la única que ha llegado a ser presidenta, pero obviamente que a nivel nacional nos pueden dividir algunos de sus diferentes políticas, de lo que fue la reforma tributaria, el proyecto de nueva constitución, que hizo, bueno, lo que quiera. Pero hay algo que no nos podemos perder: el prestigio que tiene Michelle Bachelet en el extranjero y particularmente en la ONU. Yo sé que usted puede tener algunas diferencias, distancias con la ONU, que puede considerar que sirve, que no sirve, que finalmente es un organismo progresista o de izquierda. Ok, pero hoy día es el organismo internacional más grande del mundo y ella está postulándose para presidirlo o para ser su secretaria general. Esto no es nuevo. El artículo que le estoy mostrando en la pantalla habla que el New York Times sitúa como candidata a Michelle Bachelet el año 2015. Estamos hablando de hace 10 años atrás. Por lo tanto, obviamente que es una postulación que llama la atención y que obviamente ha tenido diferentes estamentos y diferentes opiniones acá en Chile. Pero no ha sido el único tema. Eso es lo que a nosotros nos ha generado más debate, más editoriales en la prensa, más entrevistas, pero obviamente que los discursos que se dan en el podio de Naciones Unidas, que es el más importante a nivel internacional, generan reacciones, generan diferentes posturas y de una u otra manera van generando también sentimientos que muchas veces van en la línea diferente de lo que opinan los presidentes de los diferentes países. Acá nosotros, y con la figura de la expresidenta Bachelet, lo hemos dicho, uno puede tener la idea política que quiera, pero no cabe ninguna duda que Michelle Bachelet se ha ganado ese prestigio internacional que hoy día la tiene presentándose como postulante, ¿cierto?, a la Secretaría General, que solamente ha sido encabezada por un latinoamericano, Javier Pérez de Cuéllar, un peruano que estuvo a cargo de Naciones Unidas allá en los lejanos años 1992 y que ahora obviamente genera una nueva posibilidad, ya que esto va pasando de continente en continente hasta que llega, ¿cierto?, el momento de Sudamérica en una regla que es una regla tácita. No le corresponde a nuestro continente, de hecho hay postulantes que son de otros lugares, pero sí no cabe ninguna duda que sería el momento indicado para América y particularmente, como decía ahí el presidente Boric, para una mujer. Han sido 80 años de existencia de Naciones Unidas. Recuerde que este organismo se crea en el año 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, y hasta ese momento han sido solamente líderes varones que han comandado Naciones Unidas y que obviamente están ahí presentes junto a la expresidenta Michelle Bachelet presentándose como candidatos. Hay otros postulantes, ya es un buen momento para también mencionarlo, ¿cierto? Todo lo que ha ocurrido y por ejemplo Rebecca Grisman. Ella es costarricense y postula, ¿cierto?, o se perfila, mejor dicho, como una de las principales rivales que tiene Michelle Bachelet en esta carrera por la ONU. Recuerda ese nombre, Rebecca Grisman, porque la costarricense es la persona que podría poner en jaque, ¿cierto?, la postulación de Michelle Bachelet. Lo decía también en la introducción, de manera bastante rápida, pero no menos importante. Ahí está Javier Milei, que logró un rescate de 17 a 20, todavía no está clara la cifra, pero serían 20 mil millones de dólares que le estaría entregando Estados Unidos para un rescate a la economía argentina. Importante porque obviamente se vienen elecciones. Recuerde que en octubre, el 26 de octubre en particular, hay elecciones nacionales parlamentarias en Argentina, lo cual obviamente va a poner ahí al gobierno de Javier Milei en un entredicho que no es menor, por lo tanto esto se viene de ninguna manera menor allá en Argentina. Pero el que dejó la grande literalmente fue Gustavo Petro, que desde su vestimenta, que puede ser poco formal, pero la libertad es libre, dicen, por lo tanto cada presidente, cada mandatario, cada primer ministro puede ir como quiera, generó ruido. Pero claro, lo que ha hecho Gustavo Petro en la ONU no fue tanto el discurso que dio, ¿cierto?, junto a Gabriel Boric, en el mismo podio, criticando al mismo personaje que es Donald Trump. Lo que realmente llamó la atención fue lo que ocurrió después. El día siguiente, en una calle de Nueva York, megáfono en mano,
Yo me acordaba la imagen, ¿se acuerda usted del presidente Boric también en algún momento en una protesta con megáfono en mano, pero son solamente similitudes? Llamó acompañado, y ahí lo ve, del músico Roger Waters de Pink Floyd, ahora devenido un activista político, a que los soldados norteamericanos desobedezcan a Trump. Esto en el conflicto obviamente con Palestina y en los otros conflictos que está inmerso Estados Unidos. Y ahí obviamente cruza una línea roja porque llama a la desobediencia de las Fuerzas Armadas de un país que lo está acogiendo como mandatario en el marco de Naciones Unidas. No lo está haciendo como una visita de Estado o una visita de gobierno. Por lo tanto, obviamente que la consecuencia fue que le quitaron la visa a Gustavo Petro, y ahí ha tenido un par de intercambios de tweets diciendo que la libertad es libre, soy libre y todo ser humano debe ser libre en la tierra. Pero es un hecho pocas veces visto y obviamente muy, muy poco diplomático. También el hombre que hizo noticia fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que en medio de esta masacre, este genocidio, este hecho sin precedentes que hay en Gaza, que no podemos tampoco nosotros dejar de hablar de ello. La próxima semana lo más probable es que estemos hablando de un nuevo aniversario, el 7 de octubre, invitaremos, ¿cierto?, a autoridades del país que fue atacado, que fue Israel, pero no cabe ninguna duda que la respuesta que ha tenido Benjamín Netanyahu, el primer ministro, arrasando prácticamente con toda Gaza y haciendo un desplazamiento de población civil, también es un tema que hay que mencionar, hablar y muchas veces también entender para poder criticarlo o entenderlo. Fíjese que él, de una manera bastante pedagógica, fue con un mapa en mano, ahí está presente, ¿cierto? Lo ve, pero si usted se fija, fue con un código QR. El código QR es una innovación. Yo primera vez que lo veo a nivel mundial con un líder de una potencia como Israel, ¿cierto? Pero lo que hace cuando se escanea este código es, y aquí hay que hacer una precisión, si usted escanea este código, lo va a remitir a un sitio web. Lo primero que aparece en el sitio web es una advertencia de imágenes extremadamente gráficas, sin censura, de lo que fue la matanza de judíos durante el 7 de octubre, el ataque de Hamás. Imágenes de la masacre, de los cuerpos, bastante duras. Hay que tener estómago, hay que tener criterio formado y hay que tener mucha valentía para ver estas imágenes que presentó Benjamín Netanyahu como un recordatorio, mejor dicho, de quién, según él, que es así obviamente, no cabe ninguna duda, pero quién comenzó la guerra. Se va a cumplir un nuevo aniversario del 7 de octubre. También, obviamente, señaló que no iba a haber un Estado palestino y las cosas que pueden señalarse muchas veces en este conflicto. Pero no cabe duda que fue un discurso polémico y que también fue rechazado por parte de la comunidad internacional, que se retiró, como ustedes ven, del Salón de Naciones Unidas en el momento que Benjamín Netanyahu dio su discurso. Durante el comienzo de la semana tuvo una reunión con Donald Trump donde se discutieron los 21 puntos que están señalándose, ¿cierto?, como fundamentales para poder comenzar a hablar de una tregua en Gaza. Y no solamente eso, sino que, si buscamos ahí la imagen, hablan de un hecho sin precedentes. Hablan de lo que podría ser el cese al fuego y la liberación de los rehenes que continúan en las manos de este grupo yihadista, el grupo Hamás. Y lo que viene es interesante, porque si bien es cierto son 21 puntos, esto va mucho más allá de eso. Y lo que busca el hombre que vemos en pantalla, que es Donald Trump, es el Premio Nobel de la Paz, este reconocimiento internacional que se hace. ¿Conoce usted la historia de los premios Nobel? Se la voy a contar en algunos minutitos. Pero bueno, Donald Trump se autoproclama como un candidato que debería ser ganador del Premio Nobel de la Paz. Y claro, lo ha recibido Henry Kissinger en Estados Unidos, pero también lo recibió Barack Obama, que es su especie como de archienemigo. Por lo tanto, lo que quiere, ¿cierto?, Donald Trump es justamente el Nobel de la Paz, y para eso no se achican y no escatiman recursos. Por ejemplo, este tuit del Departamento de Estado que habla el presidente de la paz.
7 guerras terminadas en 7 meses. A mí me recuerda la frase esa del gobierno de Sebastián Piñera que decían: en 30 días hemos hecho más que en 30 años. La soberbia nunca es buena consejera, y menos cuando muchos ponen en duda si estos conflictos efectivamente fueron detenidos por Donald Trump. Yo le ofrecía, como última parte de este comentario, la historia de los premios Nobel. Y fíjese que son bastante interesantes. Ahí está, premios Nobel de diferentes disciplinas. ¿Usted sabe que Alfred Nobel fue el creador, el inventor de la nitroglicerina? Puede que sea un invento poco conocido y puede que sea poco reconocido. Pero claro, la nitroglicerina en estado sólido y puesta en un cartucho da paso para luego la invención de la dinamita. Alfred Nobel es el inventor de la dinamita, lo cual lo hizo pero extremadamente rico. Piense usted en su casa en las obras civiles. Por ejemplo, la construcción de un túnel. Antiguamente tenía que ser picada por hombres, esclavos muchas veces, con pala y picota. Ahora este explosivo permitía justamente la posibilidad de poder excavar rocas, hacer minería de manera mucho más rápida. Bueno, y Alfred Nobel fue su inventor, lo que le dio una riqueza, ¿cierto?, pero sin precedentes. ¿Cuál fue el problema? Alfred Nobel, ¿cierto?, no fallece, pero el que fallece, fíjese, es su hermano. ¿Y qué pasa? La prensa internacional lo confunde. Piensan que había muerto Alfred Nobel cuando el que murió finalmente en un accidente de moto había sido su hermano. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que justamente aparecen los periódicos diciendo que había fallecido el mercader de la muerte, el hombre que había inventado la dinamita y que había provocado tanta muerte en el mundo. Esto lo ve Alfred Nobel y dice: yo no quiero, esto es en el siglo XIX, en el 1870, por ahí, yo no quiero ser recordado de esta manera. Por lo tanto, hace un testamento para que el 90% de su fortuna sea destinada a la creación de una fundación que alabe, que promueva y que potencie los diferentes avances tecnológicos en ciencia, en humanidades, en literatura, pero por sobre todo en la paz. Y esto no es menor, ya que justamente Alfred Nobel finalmente, y usted recuerda, hoy día los premios Nobel son reconocidos por elementos más de paz que de guerra, por lo que es justamente este invento que es la dinamita. Es la historia de los premios Nobel que queríamos compartir con ustedes, que son anunciados siempre allá en los primeros días de octubre y que son entregados en el mes de diciembre. ¿Será Donald Trump un ganador del premio Nobel allá en Suecia, en Estocolmo, entregado, ¿cierto?, por el rey? Lo veremos, no lo sabemos. ¿Será ganador del premio de la paz, el premio Nobel de la paz, que va de la mano junto al de física, química, literatura, medicina, y un premio que también es bien reconocido, el premio Nobel de Economía, que no estuvo en el testamento de Alfred Nobel? Por lo tanto, si usted se da cuenta acá, dice el premio Nobel de Economía, o el premio de Economía o Ciencia Económica, en memoria de Alfred Nobel, porque no fue original, no estuvo en el testamento. Cosas interesantes que queríamos compartir con usted. Obviamente que acá en Latinoamérica sabemos de premios Nobel. Tenemos acá en Chile a Gabriela Mistral, tenemos a Pablo Neruda, tenemos a Gabriel García Márquez, pero también a Vargas Llosa, el peruano y el colombiano que han sido Nobel de la Paz. Un premio que ignora a las mujeres, ¿eh? Son pocas las mujeres, incluso toda la historia con esta mujer, Marie Curie, que ha sido la única en tener un Nobel en las disciplinas de física y de química, y durante mucho tiempo no se lo quisieron entregar a ella solamente por el hecho de ser mujer, se lo querían entregar a su marido, Marie Curie. Ella fallecía ya en el año 1934. Así que
con esta historia de los premios Nobel, nosotros ponemos fin a esta explicación primero de esta sección del programa y damos paso a la entrevista en profundidad. El día de hoy me acompaña el ex embajador y ex diputado Jorge Tarut de Carret, un hombre que ha dedicado gran parte de su vida a las relaciones internacionales y que viene en el siguiente bloque a continuación. Bueno, continuamos durante este espacio en la entrevista en profundidad realizando un análisis un poco más detallado, más calmo de los temas que hablamos en la primera parte de Conexión Global. Y nos encontramos con un hombre que de relaciones internacionales sabe, ha dedicado su vida, su carrera en gran parte a que Chile tenga una política, y ojo con esta palabra, una política de Estado, sin importar si somos de derecha, si somos de izquierda, de donde seamos, somos chilenos y representamos cuando hablamos en temas internacionales al país. El ex embajador y ex parlamentario Jorge Tarut de Carret nos acompaña el día de hoy. Jorge, para mí es un privilegio porque... Gracias, muchas gracias por la invitación. Puedo decir que lo considero un amigo y un hombre del cual yo he aprendido mucho y tengo la oportunidad de decírselo en on. Y es recíproco. Muchas gracias, Jorge. Estamos con el logo de Naciones Unidas porque ha sido el lugar que ha llamado la atención durante esta semana en los discursos y todo eso, pero aprovechando que tenemos la oportunidad de conversar y que ya cada vez queda menos para la entrega de este gobierno el 11 de marzo, me gustaría que aprovecháramos de hablar de eso. ¿Cuál es su análisis, su evaluación de lo que ha sido la gestión de esta administración en materia internacional, teniendo como corolario final la presentación en Naciones Unidas de la expresidenta Michelle Bachelet? Bueno, la expresidenta Bachelet conoce bien Naciones Unidas. Ella fue directora de ONU Mujer, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, alta comisionada de Derechos Humanos, conoce Naciones Unidas. El punto es el siguiente, el punto es que es totalmente inusual que un presidente desde el podium de la Asamblea General proclame una candidata. Eso no se ha hecho nunca. Esto se trabaja siempre en forma reservada, silenciosa, pero no se hace de esa forma. Yo como embajador participé en muchas candidaturas de Chile a organismos internacionales, entre ellas, por ejemplo, la de Juan Somavía a la Organización Internacional del Trabajo. Yo era embajador en Australia, pero la Cancillería me pidió que yo vaya a reunirme, ¿no es cierto?, con el ministro del Trabajo del Consejo de Cooperación del Golfo, porque él estaba a cargo de los 6 votos del Consejo. Y el ministro me dice, mire, yo voy saliendo, voy a Malasia, si quieren nos juntamos en Malasia. Partí para Malasia a reunirme con el ministro. Conseguí los votos. Pero este es un trabajo reservado, no se tiene que andar ventilando, ¿ya? Entonces, yo lo que le pediría a la Cancillería es que haga el trabajo habitual profesional que siempre ha hecho en estos temas. Y que no se deje tentar por esa impulsividad que tiene el presidente Boric. Porque él es muy impulsivo, siempre lo ha sido, desde que era diputado. Yo lo conocí en la Cámara, así que sé cómo es. Entonces, yo creo que él lanzó esto más como un tema de política interna. Y eso está mal, porque eso no ayuda a la expresidenta Bachelet para llegar al cargo. Decíamos que la presidenta Bachelet... tiene todos los méritos de sobra, ¿cierto?, para poder ser secretaria general. Pero lo que hace el presidente Boric, de alguna manera, es... lo voy a decir como lo pienso yo, usted puede ver si lo comparte o no, pero hay que quemar un poco su candidatura, porque primero lo hace en un lugar que es poco habitual, usted lo acaba de mencionar, pero también lo hace criticando a Donald Trump, quien tiene derecho a veto. Cuéntenos un poco eso, porque también a través de la prensa se ha sabido que ha tenido reuniones ya con Xi Jinping para que no se produzca ese veto. El discurso, el momento y las posibles consecuencias. Yo fui embajador en China. Ellos son muy pragmáticos. Así que ellos van a ver el momento adecuado, qué es lo que pasa, van a ver quién tiene más apoyo o no. Y además, todas estas candidaturas a organismos internacionales se negocian cuando se pide el apoyo. O sea, tú me das apoyo acá y yo te doy apoyo allá. Eso es habitual
en la diplomacia. Y es parte de Es una parte del postulación, juego, una es negociación. parte del juego. Entonces, la verdad es que no se debe hacer de la forma en que se inició. Además que generó una controversia en Chile, ¿ya? Porque lo que se hace habitualmente es que se le informe a gente, ¿no es cierto?, por ejemplo, los presidentes de partido. Se les puede pedir que sea reservado, ¿ya? A mí muchas veces los cancilleres me llamaron pidiéndome reserva, ¿no es cierto?, para los temas. Y uno mantiene la reserva. ¿Gobiernos de la concertación o cuando Todos los gobernó la gobiernos. derecha? Desde el presidente Lago, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, me llamaban los cancilleres, me informaban de un cierto tema que Chile va a plantear, y a veces me pedían, mira, te pedimos reserva, y uno guardaba la reserva, porque es el país que está en juego. ¿Ah? Entonces, tampoco lo hicieron. Entonces, no se han hecho bien las cosas. O sea, si Gabriel Boric quiere realmente que la expresidenta Bachelet tenga una chance, tiene que comenzar en forma, ¿no es cierto?, profesional, para que la Cancillería haga su pega. Y la Cancillería sabe hacer su pega, sabe hacerlo. Yo revisaba, Jorge, un artículo de prensa que incluso en el año 2015 ya mencionaban a Michelle Bachelet como una eventual candidata para la Secretaría General, por lo tanto méritos tiene. Sin embargo, aquí obviamente que hay plazos que se tienen que cumplir, y más allá de los plazos que tiene Naciones Unidas, que es para el próximo año, en el reemplazo del 2027 asumiría este secretario general, hay un plazo que tenemos nosotros que es el 11 de marzo. Y pase lo que pase, el 11 de marzo gana Janet Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser, no va a gobernar el Frente Amplio. Por lo tanto, va a ser el próximo gobierno que van a tener que definir, ¿cierto?, si es que quieren continuar una candidatura así. ¿Cuánto cuesta una candidatura a secretario general de la ONU y en qué compone el famoso negociación, lobby, han dicho algunos directamente, para poder llegar a este cargo? Bueno, una campaña a secretaria general es cara. Yo te di un ejemplo, ¿no es cierto?, para la campaña de Juan Somavía. Exacto. Desde Australia a Malasia, hotel, etcétera, es un costo. O sea, el país tiene que enviar muchos emisarios de nivel a muchos países del mundo. Y resulta que no solo está el riesgo de un veto de Trump, lo que veo difícil que lo haga, pero Estados Unidos tiene influencia en los votos en Naciones Unidas, como tiene influencia China también, ¿ya? Entonces, sí es cara, y como te digo, el tema es trabajarlo como se debe hacer. Michelle Bachelet debería ser secretaria general de Naciones Unidas. Tuve cumpleaños a comienzo de semana, el día lunes, cumplió 64 años. Ella haría un buen papel, porque conoce los temas, ¿ah? Ciertamente, pero hagamos las cosas como se deben hacer y no solamente, ¿no es cierto?, con mucho fuego artificial y aspaviento, etcétera. Que la apoye Petro, yo no sé si ayuda mucho, la verdad. O sea, va marcando, digamos, un sector que no va a tener mucha influencia. Boric no solo criticó a Estados Unidos, también criticó a la Unión Europea. Claro. La criticó, ¿no es cierto?, porque ellos van, ¿no es cierto?, a armarse mejor, porque ellos tienen un tremendo temor a Putin. Putin está violando el espacio aéreo con aviones, con drones, tocando la oreja, de Polonia, de Rumania, es decir, de varios países. Entonces, y el presidente de Chile va y los critica. Por favor. Entonces, bueno, además que los ninguneó durante un año para renovar el acuerdo de asociación política y económica con la Unión Europea. Un año de ninguneo. No puede ser. Ahí no viene, de alguna manera, Jorge, usted me ha dado el pie para llevarle un tema que no es tan contingente, pero que sí era parte de la primera pregunta. ¿Cómo se han llevado las relaciones internacionales en esta administración? Dejando el corazón político de cada uno en la mesa, pero poniendo, ¿cierto?, un análisis frío. Bueno, yo creo que, lamentablemente para Chile, Gabriel Boric ha dado demasiados gustitos personales.
O sea, no ha llevado una política de Estado. Siempre hemos llevado una política de Estado, una política exterior, al menos desde el retorno a la democracia. Es decir, unimos causas comunes, oficialistas, opositores, seamos gobiernistas, seamos opositores, siempre chuteamos por el mismo lado, ¿ya? Y esa era una gran ventaja. Yo recuerdo cuando íbamos con los presidentes al exterior, sea con Ricardo Lagos, Michelle Bachelet o Sebastián Piñera, la gente veía qué fantástico que en Chile puedan estar todos juntos, desde la izquierda a la derecha y unirse por el país. Bueno, como el presidente que tenemos hoy día sea tantos gustitos personales, él dejó lo que es una política de Estado y eso tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperar de que la política exterior sea de Estado, que participen todos los sectores políticos, porque aquí se trata del país, no se trata de una persona. Entonces, yo creo que no le ha hecho bien y que en el fondo el tema, ¿no es cierto?, es que vamos a tener que recomponer las relaciones con muchos países, la confianza. Chile se convirtió en un país confiable, de que su opinión valía realmente, no solo en el continente, era una opinión escuchada. Pero cuando al presidente de la República critica al rey de España y le echa la culpa del atraso del cambio de mando, Ahí partió todo. obligó a la Casa Real a sacar una declaración pública. Mira, el actual rey, a quien yo conocí como príncipe, estuve varias veces con él, y él vino siempre a Chile, ¿no es cierto?, para los cambios de mando. Claro. Llegaba 45 minutos antes. Yo me iba a conversar con él para entretenerlo un rato. Entonces, tiene que haber ofuscado mucho. Bueno, y cuántas otras cosas que realmente han cometido desaguisados muy profundos. Entonces, hay que recomponer la relación de buen nivel, de amistad con nuestros socios tradicionales. Tenemos que recomponer la relación con Argentina. No puede ser con nuestro principal país vecino que los presidentes ni siquiera se puedan hablar. No puede ser. Hay que buscar fórmulas de recomponer esa relación y de no entrometerse en los asuntos internos de otros países, como también se hizo con Perú. Entonces, por favor, ha habido un manejo realmente muy desequilibrado, A ver, muy ideológico. Antonia Urrejola, primera canciller, primera mujer canciller en la historia de nuestro país. Soledad Alvear. Soledad Alvear tiene toda la razón. De esta administración, y luego viene el ministro Alberto Van Claveren, un hombre que era conocido en el circuito. En el caso de Urrejola, claro, ella era más de la OEA, quizás de un sector más proclive a José Miguel Insulza, pero Alberto Van Claveren era un nombre de absolutamente transversal en lo que fue la demanda de El Haya. Su evaluación. Bueno, Alberto tiene una tremenda trayectoria y experiencia en política exterior. Él comenzó como director de planificación en Cancillería. Yo trabajé mucho con él cuando él era embajador ante la Unión Europea, porque era la única misión que yo cumplía por la Cámara, porque yo estuve desde el inicio en ese tema con la Unión Europea. Y también porque fui a petición del gobierno a conversar con eurodiputados, diputadas de todos los partidos, cuando Evo Morales iba a ir al Parlamento Europeo. Y Alberto fue el que me preparó la agenda, me entrevisté como 20 y tantos parlamentarios de todas las nacionalidades, Contando explicando nuestra la postura de Chile, versión. conforme al derecho internacional. Ahora, el problema es que no debe ser fácil trabajar con Gabriel Boric, porque él es muy llevado a su idea, es tajante. Mira, te voy a dar un solo ejemplo. Yo fui el diputado informante del visa waiver en la sala de la Cámara. ¿Qué significa ser el diputado informante? El diputado que informa del proyecto, Perfecto. de lo que era el visa waiver. Aprobado por casi unanimidad, menos un voto. ¿Quién votó en contra? Gabriel Boric. Ah. Bueno, entonces debe ser muy difícil trabajar por él. Nadie entendía por qué él lo votó en contra. Unánime. Bueno, ocurrió algo parecido al comienzo del gobierno con los tratados, el entonces TPP-11. También,
también, pues, lo demoraron. Todo esto es un sentir ideológico de los 60, Ya. que fracasó rotundamente, pero que revivió con algunos del Frente Amplio. Eso es lo que pasa. Y esta señora Ahumada, que estaba en Cancillería, tenía el total y 100% de respaldo de Gabriel Boric. Hablaba por Gabriel Boric. Una carta blanca. Total. Ahí ni la canciller se atrevía. Jorge, estamos con Jorge Tarut, que ha nacido embajador en diferentes países. Hablábamos recién de su paso por China, en países árabes también. Y ahí hay un tema que es interesante y que, digamos que estuvo también presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue el reconocimiento de Palestina. Han habido, obviamente, de cierta manera, países occidentales que lo han reconocido en esta última asamblea, en la 80 de las Naciones Unidas, pero Chile lo hizo el año 2011. Yo sé que usted tiene una historia que contar con ese reconocimiento, primero como político y también como descendiente del mundo árabe. Bueno, Chile lo hizo por el presidente Sebastián Piñera. Y ya son 160 países que han reconocido el Estado de Palestina. Chile ha mantenido una sola postura en todos los gobiernos. Es decir, nosotros reconocemos al Estado de Israel y al Estado de Palestina que tengan fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Esa es la postura invariable que ha tenido el país con respecto a este tema. Ahora, lo que hemos visto en Gaza, hay que señalar que lo que hizo Hamás fueron crímenes abominables. Pasar al otro lado y matar gente, ¿no es cierto? La cantidad mayor de judíos muertos desde el Holocausto. Es atroz lo que hicieron. Ahora, eso no justifica que Netanyahu haya destruido Gaza. 66.000 personas muertas, más de 18.000 niños asesinados. Eso es injustificable. Es por algo, ¿no es cierto?, que la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto?, tiene una orden de captura de Netanyahu. Ahora, para ir, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, tuvo que irse solamente en su avión por el mar, para no transitar ningún país que podría hacer bajar el avión y detenerlo. Francia o España. Bueno, lo que pasa es que tiene que cumplirse la orden de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo cree usted que va a terminar Benjamín Netanyahu? Yo creo que no va a terminar bien, porque él ya tiene mucho rechazo de Israel mismo. ¿Ya? Hay que separar acá lo que es el pueblo de Israel de su gobierno. Absolutamente. Es decir, hay que separar lo que es Netanyahu con su partido el Likud extremista, donde dos ministros dicen que bueno, que hay que destruir todo y que después hay que repartirse Gaza entre Estados Unidos y ellos. O sea, locura, una cosa ya demencial. Entonces, eso la comunidad internacional no lo va a aceptar. Y por lo tanto, en algún momento a él lo van a votar del gobierno. Y ahí quedará sin fuero. Y ahí queda sin nada. Y por lo tanto, yo creo que no va a terminar bien. Mire. Y la corte va a seguir detrás de él. Sí, claro. Igual que Putin. Si Putin también tiene una orden de aprehensión de la corte. ¿Ya? Oiga, pero... Y por eso que viaja bastante poco. Aprovechando de que estamos hablando de los palestinos y todo esto, que la polémica que provocó, ¿cierto?, con Evelyn Matei. Chile reconoce al Estado palestino el año 2011. Uno tendería a pensar, Jorge, que podría haber sido más afín incluso a gobiernos de la concertación. Usted participó en gobiernos de la concertación, claro, pero lo hace finalmente Sebastián Piñera. Así es. ¿Cómo es esa historia que usted conoce? Bueno, yo creo que Piñera tuvo el coraje de hacerlo. Y en los gobiernos de la concertación estaban dubitativos de ¿Por hacerlo. qué? Habría que preguntarle a los presidentes y presidentas por qué no lo hicieron. Mire. Pero estaba, ¿no es cierto?, el ambiente como para hacerlo. ¿Ya? ¿Y cuál fue el texto, cuál fue el peso, cuál fue el consejo que usted dio en su momento cuando se empezó a hablar de manera reservada el reconocimiento de Chile al Estado palestino? Incluso hubo una gira donde usted participó. Mi consejo al presidente Piñera fue reconocer las resoluciones de Naciones Unidas. Irnos por ese lado.
y las fronteras del 67. Ese fue el consejo que yo le expresé cuando el presidente me consultó, evidentemente. Y después participa en esa gira, una gira histórica. El presidente me invitó a Israel y Palestina. Yo no conocía, no había estado nunca. Y el presidente fue en un discurso en Ramallah, me acuerdo, muy efusivo apoyando la causa palestina, lo que evidentemente a Netanyahu no le gustó mucho, pero bueno, el presidente de Chile, punto. Qué curioso que el presidente Boric no haya viajado a Palestina teniendo una posición tan marcada, proclive, es su pensamiento, y en Chile relaciones internacionales todavía especie como de Luis XIV. Lo que dice el presidente se hace y no hay consejo consultivo, no hay congreso ni comisión de relaciones exteriores que tenga un peso. Ellos recomiendan, pero el presidente decide, solo. Bueno, constitucionalmente el presidente es el conductor de la política exterior, pero el Congreso es coadyuvante. Sí. O sea, tiene que considerarlo, ¿ya? De acuerdo. El presidente decide. Pero los presidentes en general siempre han hecho consulta al Parlamento. Siempre recuerdo que los presidentes nos invitaron a conversar, todos los presidentes, a tratar los temas, a escuchar nuestras opiniones. Aquí nada. Aquí nada. Don Gabriel es el que decide, se levanta en la mañana y lo tira nomás. Y el canciller tiene que apechugar nomás, pues, y si no lo echa. Pues. Y yo conozco el carácter de Gabriel Boric. ¿Se ha desprestigiado Alberto Van Claver en el puesto de canciller? Yo creo que para él no ha sido grato en muchas ocasiones. No ha sido grato porque él tiene experiencia en esto. Entonces sabe que las reacciones pueden ser contrarias. Bueno, ayer estuvo en el Canal 13, le preguntaron, oiga, pero el presidente también criticó a Europa. Y Alberto, bueno, ¿qué va a decir? Es complejo. No, claro. Por eso te decía. Es que ahí viene la palabra diplomacia. Esta persona es diplomático o es poco diplomático. Es un concepto de hacer las cosas de manera bastante medida. Hay códigos. Hay código. Y Gabriel Boric no respeta ningún código. Ninguno. Mira, lo que hizo con el embajador de Israel. Tú sabes que cuando te llaman a presentar credenciales, yo presenté 8 veces credenciales, así que tengo cierta experiencia. Te avisan con anticipación, te dicen todo lo que va a pasar, cómo es cada ceremonia, si revisas tropa o no, cuánto tiempo vas a estar con el jefe de Estado, te dicen todo. Llaman al embajador de Israel, llega La Moneda y le dicen que no va a presentar credenciales. Eso en ninguna parte del mundo ha sucedido. ¿Qué es lo que debió hacer Gabriel Boric? No haber dado el agreement. Primero, claro, no llamarlo y lo deja de stand-by. Claro. Lo segundo es recibirle las cartas credenciales con una cara, pero muy seria. Y después, cuando se sienta a conversar, le dice todo lo que quiera para que se lo transmita a su gobierno. Esos son los códigos de la diplomacia. Pero eso de dejarlo y echarlo, ya. Ahora, el embajador de Israel era bastante poco convencional. Yo tuve muchos colegas, digamos, de Israel, que eran realmente muy profesionales. El embajador que se fue, para nada, se ponía a tuitear en contra parlamentario. Eso no lo hace un embajador, ¿ya? Eso es absolutamente indebido. Él era demasiado efusivo, tampoco seguía los códigos. Pero lo que hizo el presidente no debió haber sido hecho. Bueno, acá hay momentos que, por ejemplo, cuando va a hablar Benjamín Netanyahu, las delegaciones se retiran. Sí. Eso es un acto diplomático de no estar de acuerdo. Son símbolos. Sí. No le gritan. Eso no... ha pasado en otras oportunidades. Cuando vino Helmut Kohl, ¿se acuerda acá en Chile? Pero aquí hubo bucheo, además. Ya. Lo que es inusual en Naciones Unidas. Mire. Hubo bucheo, sí. Mire. Sí. Ahora, finalizando la entrevista, Jorge, ¿cómo usted cree que tiene que venir el futuro y cómo ve usted a los equipos de los diferentes candidatos presidenciales en relaciones internacionales, dónde deberían poner los énfasis? Si usted se acuerda, la constitución que se rechazó, la del apruebo y el rechazo, decía Chile
que tenía que tener su matriz principal, su mayor cercanía con América Latina, cosa que es como apelar a la demanda interna. Bueno, mira, afortunadamente esa constitución se rechazó por el 62%. Nosotros somos un país esencialmente exportador. ¿Y exportador hacia dónde? Hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia el Asia, fundamentalmente a China. China es nuestro primer socio comercial. En consecuencia, la verdad es que hasta el momento no se ha hablado casi nada de política exterior en las candidaturas. Han estado más bien en la cosa chica, pero ¿y a dónde está el mundo? ¿Dónde está el mundo? Es muy importante la política exterior para Chile. Muy importante. Sumamente importante, por lo tanto, te lo reitero. Lo primero es que Chile recomponga su relación y recupere la confianza que la comunidad internacional nos tenía. Es decir, cuando un presidente te demora un año la renovación de un acuerdo en que los europeos no entendían por qué. Es decir, los embajadores de Europa me decían, ¿qué le pasa a Chile? No entendían nada. Nada. Entonces, tú tienes que recomponer esa confianza, ¿ya? Y eso es muy importante. La política exterior en un país esencialmente exportador, también tenemos que abrir nuevos mercados, más mercados. India ahí se ha convertido en una especie como de joya. Que ha sido por etapas, porque en varios gobiernos han habido apertura a cierto grupo de productos. Ya, ojalá lleguemos a algo más amplio con la India. Pero mira, espero que los candidatos presidenciales ya den a conocer, ¿no es cierto?, sus programas definitivos. Su programa definitivo en política exterior. Pero no sé por qué en los medios, en los debates, nadie hace ninguna pregunta de política exterior. La verdad es que me cuesta comprenderlo. No, quizás no genera la pasión para nosotros y no han Pero visto igual el tiene mundo. que ser tratado. O sea, si tú has tenido 2 horas de debate, por favor, una preguntita que sea. Oiga, lo mencionamos, pero la situación de Gustavo Petro, no quiero dejarla fuera, con un megáfono en Naciones Unidas, si la Asamblea número 80 va a cumplir 80 años ahora en octubre, la creación de Naciones Unidas tuvo cosas fuera de la diplomacia, esto se gana el premio. ¿Cómo lo ve usted y la situación de un mandatario que le cancelan la visa? Es inaceptable para cualquier país del mundo que un presidente, ¿no es cierto?, llame a la rebelión de las Fuerzas Armadas de un país. Es completamente inaceptable. Inaceptable. Yo creo que la quitada de visa es lo mínimo que podía hacer Estados Unidos. ¿Usted qué hubiera hecho si...? Yo lo habría combinado inmediatamente al aeropuerto y que se vaya. De inmediato. Pero por favor, está llamando, ¿no es cierto?, a una desobediencia a las Fuerzas Armadas del país. No, es grave. O sea, cualquier país del mundo no lo puede aceptar. Increíble, increíble. Ahora, no sé, dicen que él toma mucho, no sé, pero muy mal. Mire. Muy mal. Oiga, otra de las cosas que señaló el discurso, bueno, ahí está Gustavo Petro, que dice que no es súbdito de Trump y todo aquello, pero hablando de Trump, se anda postulando solo, y es bastante curioso, incluso la cuenta del Departamento de Estado menciona el presidente que detuvo 7 guerras en 7 meses, a mí me acuerda eso como los 30 días y 30 años, pero lo vamos a dejar pasar. Se empiezan a anunciar los premios Nobel de la Paz, y no esta semana es la otra, siempre son los primeros días de octubre. Vaya presión que tiene el Comité Nobel. Yo creo que el comité sueco no se deja presionar por estas cosas. Ya. No. Yo creo que son bien autónomos en la designación. Entiendo sí que Suecia necesita mucho hoy día a Estados Unidos, porque tiene una amenaza latente de Putin. Buen punto ahí. Entonces, bueno, saben, si lo miramos por ese lado, para Suecia es complejo, pero la academia tiene su regla de quién nomina premio Nobel. Interesante esto que acaba de decir, porque finalmente, si bien es cierto, la Fundación Nobel es una institución privada, está encabezada por el rey de Suecia, y ahí efectivamente hay un cruce, y a Obama se lo dieron antes que sacar incluso a las tropas de Irak, o sea... Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que Trump debe estar... Le pasa a los presidentes, Jorge, estamos con Jorge Tarut, quien fuera diplomático durante muchos años de su carrera y también parlamentario,
que empiezan como a preocuparse también de las noticias internacionales, del gran cambio, ¿cierto?, del orden mundial a nivel internacional. Y bueno, acá hay un personaje que, nos guste o no, ha hecho la política exterior más entretenida. Trump le pone pimienta. Pero le ha puesto mucha incertidumbre. Ya, mira. Demasiada incertidumbre. O sea, nunca un presidente de Estados Unidos se había enemistado con aliados naturales e históricos. ¿Cómo cuál? Como Europa. Claro. Como Canadá. Su vecino. Como Australia. O sea, son aliados históricos. Entonces, es complejo porque es un cambio muy brutal. ¿Ya? Y los europeos hoy en día están muy preocupados por su defensa, porque están bajo amenaza. Y en consecuencia hoy día no confían en que en el caso de una agresión de Putin, Estados Unidos los ayuda a defenderse. Eso es lo que dudan. Mire. Entonces es muy compleja la situación, porque o sea, en el día de hoy nuevamente 2 aeropuertos en Dinamarca cerrados, en Polonia también anoche, por drones. Ha ido escalando el conflicto en Europa. Lo que pasa es que él está probando a la Unión Europea. Tocando la oreja a ver cuándo le responden. Bueno, él es de formación KGB, Putin. Es un hombre que tiene esa formación. Y ahí es donde yo creo que el presidente Trump se equivocó. Yo arreglo esto en 24 horas, dijo. El otro tiene una estrategia de inteligencia. Y hoy día está probando a los países europeos cómo reacciona la OTAN. Entonces les manda drones por acá, 3 aviones que cruzaron, aviones de guerra, Claro. Rumania. Bueno, está viendo cómo reacciona, lo está probando, nada más. Pero es complejo. Es complejo el mundo que vivimos, Jorge. Ha sido media hora de conversación internacional muy enriquecedora, lo agradezco, y después lo vamos a invitar nuevamente para que nos cuente su experiencia ya en la China milenaria. Me quedo con ese concepto que puso usted, que son pragmáticos. ¿No le debería pesar a Michelle Bachelet entonces la condena que hizo de las violaciones de los derechos humanos sobre la minoría uigur? Yo creo que ellos quedaron dolidos con eso. Claro. ¿Ya? Pero... A mí me han dicho que las cancillerías tienen buena memoria. Y los chinos tienen una muy buena memoria. Y paciencia. Por ejemplo, siempre en cada reunión recuerdan que Chile fue el primer país de Sudamérica que lo reconoció. Eso lo vio usted, no se lo cuenta. No se les va a olvidar nunca. Pero el informe de Michelle Bachelet también les dolió. ¿Ya? Pero, reitero, ellos son pragmáticos. Ya. Entonces, saben dar vuelta a la página, etcétera. Yo no sé si Donald Trump es tan pragmático. Ese es el punto. Mire. Oiga, ¿y qué opina de Marco Rubio? A ver, después de Blinken, Anthony Blinken. un profesional, pero de experiencia, ¿ya? Un gran canciller, Rubio todavía está como tomándole el peso a esto. ¿Sabe lo que siento yo? Siento que ponen a Marco Rubio a hablar de esta situación en Venezuela, que sí, se habló ahí y se ha estabilizado y no sabemos hasta cuándo, pero Marco Rubio no habla de Ucrania, no habla de Hamas con Israel, no habla de la Unión, como que a este cubanito americano lo dejamos para los temas de América. Aparece el vicepresidente Vance. Hay una pugna entre ellos dos. Sí, por las candidaturas presidenciales próximas. Exacto. Pero yo todavía lo veo como asentándose en el cargo. Un cargo importante. Y reitero, después de un gran profesional como Blinken, un tipo con una experiencia diplomática pero increíble, y que hizo un buen papel. Interesante. Jorge, yo le agradezco su tiempo. Siempre gracias por la invitación. Un orgullo, un gusto conversar con usted. Saludo a Dominique. Muchas gracias. Y espero que igual a Carla nos podamos encontrar ahí para conversar de otros temas, ¿cierto? Que nos va cruzando la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba la conversación con Jorge Tarut. Pasamos de lo humano a lo divino en relaciones internacionales. Conversamos de hartos temas, por supuesto, con lo que ha sido el análisis de estos discursos en Naciones Unidas. Nosotros le agradecemos su sintonía junto a Rodrigo Mellado en la producción. Le damos las gracias por ver este programa y nos reencontramos ya la próxima semana.